Vamos a empezar con la entrevista. Esta es la persona que escogí como especialista en el tema, ya que conoce muy bien los conceptos jurídicos y también tiene un punto de vista más amplio sobre qué puede ser las soluciones de las problemáticas a la migración, viéndolo desde un punto de vista jurídico. Licenciado Alan. Sí, a la orden, mucho gusto. Vamos a empezar con la primera pregunta. Es una pregunta abierta y dice: ¿cree usted que la situación política del país de origen de los migrantes los incita a irse de su país y por qué? Bueno, fundamentalmente creo que no solamente la situación política, sino también la situación económica genera el fenómeno de la migración. Este fenómeno tiene diferentes vertientes, no únicamente se refiere al tema político. También se da por cuestiones de pobreza, faltas de oportunidades, faltas de empleo, y esto propicia que la gente busque mejores niveles de vida y vea la opción de la migración como una alternativa de mejoramiento económico. Es un fenómeno que se da precisamente aquí en México a partir de la Revolución Mexicana, y generalmente también en Estados Unidos estaban construyendo una vía ferroviaria y era necesario en el oeste de Estados Unidos la mano de obra, y tuvieron que reclutar a mexicanos que se fueron para allá, vieron que el pago salarial era mejor y eso generó todo este fenómeno que hoy vemos en México, pero también se suscita en muchas partes del mundo. Sí, Centroamérica, más abajo también. Así es. La segunda pregunta tiene que ver con: ¿cuál piensa usted que debe de ser la situación jurídica para un migrante dentro de un país vecino? Fundamentalmente creo que todo migrante debe tener protección la más amplia en cuanto a sus derechos humanos, y esto obliga a que todos los estados tengan una legislación que tutele y proteja a las personas migrantes. Nuestra propia Carta Magna establece en su artículo primero que gozarán de todas las garantías los mexicanos, pero también gozan de protección aquellas personas que se encuentran de paso en este país. Y en otros países tienen legislaciones que son de amplia protección también para brindarles atención, brindarles salud, brindarles la más amplia esfera en sus derechos que tienen como personas, y sobre todo como derechos humanos. Más allá de las garantías individuales de un texto, de una propia ley fundamental de un país, están los derechos humanos, que son derechos universales que debe tener todo el mundo, sí, por el solo hecho de ser personas. Muy bien. Y la tercera pregunta dice: ¿cómo afecta la situación de la migración legal e ilegal en el país que recibe a esos migrantes, en el país receptor? Bueno, lo conveniente es que la migración sea legal. Eso significa que se den los mecanismos para el otorgamiento de pasaportes, de visas, de trabajo temporales, y que las personas que puedan migrar a un país lo hagan con toda la seguridad y la protección que brinda un pasaporte y una visa. Esto evita el riesgo de cruzar de forma ilegal, con todos los contratiempos que esto genera, poner en riesgo su persona, su integridad física, familiar, de tal manera que la migración tiene que apuntar a un pacto entre los estados, a ponderar que todo mexicano, que toda persona que quiera migrar a un país, de entrada el gobierno mexicano le otorga su pasaporte, y en su oportunidad el consulado del país al que pretende viajar también le brinde esa seguridad de esa visa, ya sea temporal, que regule el ingreso y el retorno de esa persona. Entonces creo que es fundamental que se vaya trabajando en legislaciones de ese corte, sobre todo con un tinte humanista, una acepción donde la protección de la persona sea lo más importante, el principio pro persona. Sí. La cuarta pregunta dice: como mandatario público o servidor público,
¿cuáles son los retos que existen en la creación de políticas de amnistía con los países que representan los más altos índices de personas migrantes? Bueno, creo que los jefes de Estado y funcionarios públicos en todos los niveles deben tener ese compromiso social de, en primer lugar, generarles las oportunidades laborales, económicas, sociales, culturales, educativas, de salud a su propio país de origen, para que en la medida de lo posible no sea la alternativa de la migración una causa para migrar de tu tierra de origen. Pero que en el caso de aquellas personas que por cuestiones académicas, de superación personal, superación económica, tengan que viajar a otro país. Hoy se está dando mucho, por ejemplo, este fenómeno con las empresas transnacionales. Y lo vemos, este fenómeno, simplemente aquí en la región sur de Jalisco, como personas que laboran en un nivel ya gerencial, en una empresa agrícola, tienen que emigrar a un país extranjero donde tienen otra empresa transnacional para poder desarrollar su trabajo con mejores condiciones laborales. Entonces, creo que todos los funcionarios públicos deben tener ese compromiso de generar políticas públicas y generar leyes que protejan tanto en el interior como en el exterior a aquellas personas que transitan aquí por México, o aquellas personas que son de México y que van a migrar a otros países de Centroamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Hoy la globalización es una realidad y vemos también que hay un constante tránsito de personas por todo el mundo. De eso debe tener esa conciencia los jefes de Estado de todos los países, de que generemos unas políticas que protejan en realidad a quien desee, en ese derecho individual de superación, emigrar a otro país. Así es. La siguiente pregunta dice así: ¿cuál es la forma de poder solucionar el problema del gran flujo migratorio ilegal de una manera pacífica y apegada a los derechos humanos? Bueno, creo que se debe trabajar en las dos vías. Como lo decía en la respuesta anterior, el punto toral es que el estado de origen tenga una mejor economía, genere fuentes de empleo, tenga un con una cobertura en el rubro educativo, porque también vemos que hay mucha migración por falta de oportunidad laboral, pero porque no hubo también ese respaldo de escuela o de estudio, y que generó que esa persona que no logró terminar la educación básica no encuentre en su país una oferta de empleo remuneratoria con un salario digno, y eso genera que esa persona tome la decisión de irse a otro país. Pero si nuestro Estado garantizara que hubiera mayor cobertura educativa, pero que también los egresados de las universidades tuvieran fuentes de empleo bien pagadas y tuvieran condiciones de primer nivel en cuanto a la satisfacción material, económica, social, de desarrollo intelectual incluso, creo que eso propiciaría detener el flujo migratorio. Y eso también nos tendría a nuestro país como un Estado moderno que está apostándole a que su gente se quede aquí produciendo y se quede aquí también innovando y aplicando sus conocimientos y su mano de obra y sus habilidades en su país de origen. Así es. Esa es una de las preguntas que sigue, es enfocada al país, a México, nuestro país, y es: ¿cree usted que las políticas de solución a la migración que ha implementado el Poder Ejecutivo, el cual preside el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sean las más sanas si tomamos en cuenta la economía de nuestro país?
Yo considero que más allá de los aspectos políticos y de los temas que están hoy en día en boga en la agenda pública nacional, donde se ha cuestionado severamente a nuestro jefe de Estado, a nuestro presidente de la República, de que le está apostando a apoyar a los centroamericanos, cuando también tenemos muchos cinturones de pobreza en países, en estados, entidades federativas de la región sur, Chiapas, Oaxaca, gente que no tiene tampoco ni empleo. Yo creo que es un desacierto, porque en primer lugar se debe priorizar a los nacionales, y no significa esto que estamos bajo ninguna tesitura ni discriminando ni haciendo a un lado a los centroamericanos, pero creo que es menester de un gobierno y de un estado pensar en su desarrollo económico primeramente de su país, pensar en que existan condiciones para que sus habitantes tengan estabilidad económica, y luego entonces, cuando tenga resuelto ese tema, poder pensar también en apoyar a otros estados. México está caracterizado por ser un país, no de hoy, de hace muchos años, un país con una política migratoria de apertura. Hemos sido un país que ha recibido a muchos exiliados en diferentes épocas. En dictaduras de España fuimos un país con Lázaro Cárdenas del Río, que recibió a muchos migrantes que fueron excluidos de España por cuestiones políticas, y aquí fueron recibidos. Comunidades de judíos también, que aquí estuvieron trabajando, bien recibidos, asiáticos, cubanos, colombianos, venezolanos. Es un país que tiene esa gran apertura de apoyar a otros países, pero creo que también, como en cualquier adagio, primero hay que tener resuelto el tema de casa para poder también abrir las puertas a otras personas.